parece que estoy en la selva. No, no estoy en la selva, estoy en un cartier rumano, un barrio rumano. Miren lo que es. Totuși, dacă vreodată mai treci iubito pe strada mea, mergeam unde tu luminai cândva. C'è promoa saludo público, es gratis, no hay que pagar nada, pero es automático. Cine es. E o fetiță frumoasă. Ah, pero es de ahí, cha, en Cartier, ¿verdad? Sí, pero hermosa. Mulțumesc. Bienvenidos a todos. En esta oportunidad les voy a hacer un mini tour por mi barrio. Y yo sé que muchos de ustedes son curiosos y quieren ver cómo es mi barrio, pero en particular la idea de este video es no ver mi barrio, sino es mostrarles un barrio típico de Rumanía. Se escucha mi bebé de fondo porque ya no estoy más sola en estos videos, así que la idea es contarles un poco, y mostrarles cómo es un barrio típico de Rumanía, porque yo les voy a mostrar este barrio, pero este barrio es muy tradicional y puede estar en cualquier lugar o ciudad de Rumanía, al este, al oeste, a lo alto o a lo bajo. Así que empecemos. Soy Mica, una argentina que vive en Rumania, y en este canal quiero mostrarte la cultura, la comida, la geografía, los lugares hermosos y cómo son los rumanos. Así que seguime y descubramos juntos Rumanía, que es un país mucho más maravilloso de lo que creías. Abonate, suscríbete, que tu apoyo me ayuda muchísimo. Dale, ayúdame a crecer el canal y juntos mostrarle al mundo lo lindo que es Rumanía. Y empezamos obviamente en esta plaza, que es uno de los lugares que más me gusta venir, porque está muy cerca de mi casa. Yo vivo en uno de los edificios, vivo en un edificio, no vivo en una casa, en uno de los edificios que rodea este parque es mi casa, y por eso muchos habrán visto que los videos empiezan acá o se terminan acá muchos de mis videos. Pero la idea de todo esto es mostrarles cómo es un barrio típico de aquí, ¿sí? Esto es un parque, que el parque está bien, es un parque normal, no tiene mucho que mostrar, aunque es divino, y en verde en lo que es en verano y la primavera siempre va cambiando de color y es hermoso. Pero lo que les quiero mostrar es un poco cómo están hechas las construcciones aquí, ¿no? Rodeado el parque tenemos, bueno, este auto que siempre lo veo, pero tenemos edificios, ¿sí? Todo lo que son los edificios comunistas. La fachada es fachada de edificio típico comunista porque así es parte de la historia de Rumanía, que los edificios siguen desde la época que Rumanía era comunista, pero esto no es lo que les quiero mostrar, ¿no? Porque estos edificios comunistas se caracterizan mucho por ser medio feos por fuera, pero por dentro estar completamente renovados, lindos, ambientados y hasta modernizados. Lo que más me gusta de los edificios comunistas es que el edificio está en sí, pero está pensado de una manera que siempre tiene verde al costado. Por ejemplo, el edificio es este, y miren todo el verde, incluso árboles, todo el pulmón, digamos, verde que hay al costado de los edificios. Y esto pasa con muchos blogs de aquí. También les voy a mostrar más adelante. Después, otra de las cosas que van a ver es este arco. Muchos quizás si me ven de Latinoamérica, y a mí lo que me pasó al principio con este arco es, pero ¿qué significa este arco? ¿Por qué está aquí? ¿No? ¿Que es para jugar al fútbol? ¿Los romanos les gusta jugar al fútbol con este arco? Y la verdad es que no. Este arco es principalmente porque todo lo que es los países balcánicos y Rumanía suelen tener alfombras, ¿sí? Que acá le dicen cobor a la alfombra, tapete en las casas. Entonces esos arcos están cada determinados bloques justamente para que la gente pueda limpiar sus alfombras. Así que esto a mí me llamó mucho la atención la primera vez que vine, porque dije, ¿qué? ¿Les gusta jugar al fútbol? Yo vengo de Argentina, un país súper futbolero, y bueno, lo primero que pensé es eso. Bien, continuamos con el recorrido. Como les había dicho, les vuelvo a enfatizar que esta es la calle, esto es la vereda, y esto es todo el pulmón verde que rodea los edificios. O sea, esto lo que me gusta es de manera tal que vivas en donde vivas, aunque sea en uno de estos edificios, siempre vas a abrir la ventana y tener verde, que no es menor, porque no es lo mismo abrir la ventana y ver otro edificio al lado o ver algo así, ¿sí? Esto en general es en todos los edificios, en todos los lugares de Rumanía, ¿no? Yo les muestro mi ciudad, la ciudad donde vivo se llama Ploiești, pero esto suele darse en casi todos los lugares de Rumanía.
Ven, incluso acá lo que decía, lo de la parte verde. Y pueden ver que este edificio, por ejemplo, está renovado. Ven que les cambiaron todas las ventanas y los pintaron. Entonces, lo que digo es esto, que las estructuras de los edificios son muy buenas, porque la verdad que son muy aislantes del ruido y del calor y del frío también. Y adentro cada uno lo puede renovar como quiera. Obviamente por fuera no, pero sí poder cambiarle las aberturas, las ventanas, aislantes del ruido y del calor y del frío también. Y adentro cada uno lo puede renovar como quiera. Obviamente por fuera no, pero sí poder cambiarle las aberturas, las ventanas. Bien, vuelvo a enfatizar lo que le digo de la entrada del edificio es ahí y siempre tenés una parte verde. También mostrarles cómo son las entradas, ¿no? Porque casualmente, aunque vivas en un edificio sobre la calle, no tenés tanto ruido porque tenés una entrada de unos 10, 4, no sé, unos 50 metros, un poco menos, y la entrada del edificio. Antes, si querés que te siga mostrando el barrio, déjame un like, un subscribe para poder ayudar a crecer mi canal. Continuamos, en cada uno de los edificios hay mucho lugar para todo lo que es el parking, porque, bueno, Rumanía tiene muchos autos por persona. Otro edificio completamente diferente, lo mismo que les digo, ¿sí? Y también tienen un sector para todo lo que es la basura en común. O sea, casualmente al costado de la plaza está todo lo que vemos como algunas terrazas, bares, restaurantes, friserías, ¿no? Así que la gente habla por teléfono, los romanos son muchísimo de hablar por teléfono. Si te tienen que decir algo, prefieren llamarte antes que mandarte un mensaje, porque es así la cultura de ellos y está muy bien. Así que por eso ven que la gente habla por teléfono todo el tiempo. Y bueno, ahí como pueden ver, estamos yendo por un camino en el que no hay una calle principal, es solamente la peatonal, en la que tiene entradas de diferentes edificios. ¿Ven? Una entrada, este es un edificio, ahí está muy bien pintado, otra entrada, otro edificio. Todos se caracterizan por tener un banquito afuera siempre, que acá es el típico lugar de reuniones vecinales. Todas las reuniones y todo se concentra acá, en este banquito que está atrás mío. ¿Ven? Pueden ver también que está todo verde casualmente. Y bueno, en invierno está todo nevado, ¿no? Todo esto, ¿ven? La gente cuelga sus ropas afuera, como cualquier persona. Yo también lo hago, yo tengo mi tender. En las calles internas de atrás de los edificios suele haber más autos. Y miren, por ejemplo, lo que es esto. Un pasillo que te conecta a otro lugar, pero que está todo tupido, lleno de vegetación. O sea, parece que estoy en la selva. No, no estoy en la selva, estoy en un cartier romano, un barrio rumano. Miren lo que es. Estos son solamente pasadizos peatonales, obviamente, y que te conectan de un edificio a otro, de una parte al otro, de un barrio al otro, ¿sí? O sea, esto es característico de todos los lugares de Rumanía, no solo de la ciudad donde yo vivo, que es Ploiești, ya lo repetí, sino que muchos lugares son así. Como pueden ver, más enfrentados, pero siempre el pequeño jardín que conecta, ¿no? Porque acá está el bloque y siempre hay una porción de jardín que va a estar al costado. Otra vez vemos el arco que está aquí, que no es un arco de fútbol, es un arco para las cortinas. Y acá también me meto por las callecitas internas que son solamente peatonales, que conectan un edificio con el otro. Muchos rumanos aman las plantas y todo lo que es la jardinería, entonces las balcones se ponen florcitas y cosas así. Y seguramente me vas a preguntar, pero pará, estás hablando de edificios y bloques comunistas, Mica, entonces, ¿qué? ¿Que la gente no suele vivir en casas? ¿No hay bloques nuevos? Y la respuesta es, bloques nuevos sí que hay. Sí que hay bloques nuevos, pero suelen estar más afuera de las ciudades y no tan adentro, porque esta ciudad fue pensada de manera... Este país, al tener su pasado comunista, los bloques estaban en el centro de la ciudad y teniendo un bloque, al costado tenía escuela, farmacia, hasta el comedor, todo lo que era en la época comunista, que era muy diferente. Entonces, los bloques comunistas suelen estar en las zonas más céntricas, digamos, de la ciudad. Las casas o edificios nuevos suelen estar más en la periferia. Ahí hay un parking,
otra vez los edificios comunistas. Incluso de esto les quiero hablar, que hay un proyecto para poder pintarlos en toda Rumanía para que queden más lindos, porque claro, no se pueden tirar abajo y volverlos a construir, pero sí se los puede pintar para darle un toque lindo y elegante. Incluso ya en mi ciudad han pintado alguno. Entonces, les decía que los lugares acá de Rumanía son, generalmente todas las ciudades son en forma de círculo. Un círculo, una carretera que te conecta hacia la otra ciudad y otro círculo. Este círculo es el centro, obviamente el centro de la ciudad, y al costado todo lo que es la zona de la periferia. Las casas nuevas, los departamentos nuevos se encuentran más bien hacia las afueras, no en el centro. Estoy rodeada entre una parte puramente residencial de aquí y también están los lugares de Gunoi, le llaman acá, que es lo que es la basura, ¿sí? Los lugares de basura no es que están uno en cada esquina, sino que se concentran todo en una esquina, en un lugar, para que no se disperse la basura por todos lados. Igual, de todas maneras, como pueden ver, ven que las calles están bastante limpias. Está todo, hasta incluso las hojas, no hay hojas en el piso, no hay nada, porque claro, hay por lo menos en lo que es en mi ciudad, la limpieza pública, digamos, es súper eficiente y hasta a veces no se ve ni un papel ni una hoja porque hay gente que lo limpia, ¿sí? Pues acá vemos otra entrada del edificio. Los edificios son construidos en los años 1960, 70, 80, de ahí para adelante, y en base a cada construcción está determinada el peligro o no de terremoto. No se olviden que Rumanía es una zona súper sísmica de terremotos, entonces hay un mapa, por ejemplo, en mi ciudad, que en cada edificio uno puede ver qué zona está posible de derrumbe o no, y las zonas que tienen mayor cantidad de derrumbe o que tienen más probabilidad de derrumbe y están construidas en construcciones que no soportan tanto el movimiento de un eventual terremoto, se suelen vender mucho más baratos que un edificio más nuevo o un edificio que sea más resistente a un eventual terremoto, ¿sí? Estamos en primavera y no quería dejar de mostrarles este bello detalle nos regala el vecindario rumano. Hay muchos gatitos ahora, se ve que están de moda los gatitos aquí en Rumanía. Antes no había gatitos tan de moda y no hay perros tanto callejeros, y sé que en otro momento había muchos perros callejeros. Bien, entonces volvemos al parque en donde les estaba contando, que está cerca de casa, para poder mostrarles del otro lado del parque ahora. Bueno, acá en lo que es la plaza pueden ver al costado todas las personas que están jugando juegos de mesa. Estos juegos de mesa son muy de la tercera edad, pero se arman torneos súper lindos acá y juegan ajedrez, damas, dados. Por ejemplo, pueden ver ahí atrás mío, están los señores jugando al ajedrez, muy concentrados, y se arman torneos, muy importante. Me gusta que la tercera edad se mantenga muy bien desde lo mental. Cosas es que esta plaza cerca donde yo vivo es súper alegre, siempre hay gente tocando la guitarra. Totuși, dacă vreodată mai treci iubito pe strada mea, mergeam unde tu luminai cândva. Ce frumos! Salutări pentru Argentina! Argentina? Da! Oh, m-aș duce și eu în Argentina. Da! Mulțumesc! Au muzică la argentinieni Vă extraordinară. place muzica argentiniană? Oh, Da? păi cum, e extraordinar. Da, avem tango! Păi dar ce, dumneavoastră, de asta ridica părul pe mine când vorbesc de Argentina. Uitați-vă, uitați-vă, e extraordinar. Mulțumesc. Păi ce muzică aveți bossa nova. Da, de E tot! nemaipomenită, acolo este mama muzicii. Muzicii, da. Îmi place pe mine muzica românească, așa, Da. tradițională. Sunteți o minunată Mulțumesc și eu, mulțumesc. Vă O si frumoasă, Vă vă iubesc. iubesc. Bueno, ¿vieron la buena onda que tiene ese señor? Este es uno de mis vecinos. Bueno, de verdad no sé dónde vive exactamente, pero siempre está tocando música, haciendo música live por cualquier rincón de la ciudad.
y alegra el Cartier es el barrio, así que él nos alegra el barrio con su música y lo bueno es que él sale en verano, en invierno, en todas las estaciones, es un alma muy solidaria, siempre que están los chicos se pone a cantar canciones y bueno, me gusta la alegría que tiene mi barrio. Sin ir más lejos, ya lo mostré en otro video, pero les muestro, este es un baño público, es gratis, no hay que pagar nada, pero es automático. Siempre está limpio, lo único malo que tarda para limpiarse mucho tiempo. No, cine este, cine. Cine este. Ah, pero es de ahí, cha, de Cartier, ¿verdad? Sí, pero muasa, mulțumesc. Ahí el señor me dijo que firme el perrito, que es un perrito del Cartier, así que lo firmamos, ¿por qué no? Qué divertido. La verdad que me estoy divirtiendo mucho con este mini tour de mi barrio. Continuamos un poco grabando el barrio y como todo barrio hay una iglesia. Sí, esta es la iglesia más cercana de mi barrio. Casualmente yo vivo en un lugar en donde tengo una iglesia por un lado y tengo una iglesia para el otro, ¿sí? Este es el patio de lo que es la iglesia. Es súper alta, pero bueno, ahora como están las ramas de los árboles lo tapa un poco. Y Rumanía tiene muchas iglesias a nivel país, entonces nunca va a haber un barrio que no tenga su propia iglesia. Y bueno, esta es nuestra iglesia local, es muy alta, muy bonita. Y como les digo, es una no de las principales, pero acá se hacen los bautismos, los casamientos, todo muy lindo. Quiero contarles que tengo un proyecto en mente de hacer entrevistas de personas que sean de Latinoamérica y rumanos, es decir, entrevistas del amor, así personas como yo, que se casó con un rumano y me gusta saber mucho cómo son las historias de ustedes. Así que si vos tenés una historia de amor linda, sos rumano o rumana, casado con una latinoamericana o latinoamericano y querés compartirla, o con un español también, ¿por qué no? Y querés compartirla, escribime un comentario o escribime al privado de mi cuenta de Instagram para que tu historia se haga también conocida por todo el mundo. Bueno, una de las características de aquí de Rumanía es que hay máquinas de café por todos lados. Ya lo dije, los rumanos son grandes consumidores de café en cantidades enormes. Uriache me sale, pero son enormes. Y otra de las cosas que había filmado al principio es algo que a mí me llamó mucho la atención, que es un lugar donde puedes lavar tu ropa rápidamente por 20 minutos, dejas y lavas tu ropa. Hay muchos lugares de esto en la ciudad. Sería como un lavarrap, que nosotros le llamamos en Argentina. Pero son automáticos, es decir, estos lavaderos son automáticos de ropa, no hay una persona que te atiende y te cobra, sino que vos simplemente pones una monedita y te lava la ropa a los 20 minutos, pasas a recogerla y listo. Lo raro y para mi shock cultural es que son automáticos y que no hay nadie que te atienda. Después encontramos, ven, allá es una tienda que dice Magazine General. Los magazines generales eran aquellos almacenes o supermercados que se usaban antes. Todavía algunos quedan, viven, pero con el auge de los grandes supermercados cada vez son menos y menos. Ahí les vuelvo a mostrar otra vez todos los edificios que les decía, la fachada y cómo es que están construidos, reitero, con su círculo rodeado de color verde. Cosa también que me llamó mucho la atención es que en todo aquí en Rumanía hay muchos autos estacionados, pueden ver, ¿sí? Y dejan los autos estacionados y todos tienen un número de teléfono, por ejemplo este. Y después les voy a dejar otras imágenes de otros números que tienen, otros autos que tienen número de teléfono que los he grabado para hacer un reel en mi Instagram. Y yo le pregunté a mi esposo, ¿por qué todos tienen el número de teléfono en el parabrisas? Porque esto en mi país no se hace, o sea, nadie deja el número de teléfono en el parabrisas. Y mi esposo me dice, no, acá es bastante común. Incluso es un favor dejarlo, porque si vos dejás el auto mal estacionado por un segundo o algo pasa con tu auto, aquella persona que te dice, che, vení a correrlo o pasó algo con tu auto, te llama automáticamente, evitando quizás todo un desgaste o si lo dejaste mal estacionado, que no sepan cómo localizarte o dónde buscarte. Así que es un favor, incluso es un favor hacia el otro, hacia el prójimo, digamos, dejar el número de teléfono en el parabrisas de tu auto, e incluso cuando lo venden acá, te dicen, te lo venden con un cartel como diciendo no seas egoísta,
deja tu número de teléfono en caso de que pase algo, la gente pueda contactarte. ¿Esto es común en tu barrio? ¿Es tu país? Contame, que te voy a estar leyendo en comentarios. En mi país, en mi barrio, no es común, en Argentina, por eso es que me llamó mucho la atención. Bueno, y como les decía, acá seguimos más mostrándole los edificios, y como les decía, siempre, generalmente, hay un banquito en la puerta de cada edificio, allá hay otro, porque los vecinos suelen reunirse, sentarse o tomar algo en las noches de verano y compartir momentos. Esto es súper habitual, el banquito en la puerta del edificio. Repito, para mí es un shock cultural, porque en Argentina en los edificios no suele haber bancos para reuniones familiares, sino más bien es esto algo de las zonas rurales, ¿no? Porque en las zonas rurales siempre hay un banco en la puerta de la casa. Y aquí también, por supuesto, o sea, en las zonas rurales obviamente no está este tipo de edificios, no hay estas construcciones, hay casas rurales con banquitos, y la gente en la zona rural lo bueno es que suele tener su propio cultivo de alimentos, su granja, animales, tomates, cebolla, cerdos, gallinas. Es súper común la vida aquí en el campo, que realicen sus propios alimentos. Incluso mis suegros, que luego mostré en algún video, tiene un sótano en el cual hace sus alimentos frescos en verano, los guarda en el sótano para todo el invierno. Y yo siempre le hago un chiste y le digo: si viene una pandemia, vos estás preparado por años. Así que tiene en su sótano de su casa un montón de alimentos. Les voy a dejar el link para que por favor lo vean aquellos que quieran saber cómo es. Hacia las afueras de la ciudad, pero es todo como les había descrito al inicio del video. Así que les hago un paseíto más por lo que es mi barrio. Una de las temporadas que más me gusta es la temporada de primavera, porque está todo verde, se puede caminar y no te morís de calor, porque si no, por lo menos en mi ciudad, en verano haciendo este tour, estaría toda transpirada y muerta de calor. Ahí, bueno, tenemos este edificio y ahí tenemos un puente que conecta, que te vas de la ciudad de Ploiești hacia las afueras de la ciudad. Antes, si querés que te siga mostrando el barrio, déjame un like, un subscribe para poder ayudar a crecer mi canal. Bueno, y acá casualmente es una crella, lo que le llaman crella y gradinitza. Esto es crella y gradinitza, que sería un jardín maternal y un jardín de infantes para niños, que está también bastante cerca. Miren el camino por donde estoy, súper angostito. Del otro lado tenemos más edificios y como les digo, es un camino súper angostito. Está iluminado de noche, aunque parece que no está iluminado, con este pequeño farol te digo que se ilumina bastante. Así que bueno, ya estamos terminando el tour de cómo es mi barrio. También tenemos, por suerte estoy en un lugar donde estoy rodeada de supermercados, de cadenas de supermercados rápidas, comida rápida, perdón. Pero también lo bueno es que acá se conserva toda esa tradición ancestral de comer en la piazza o comprar cosas en la piazza. La piazza es simplemente una plaza en donde cada uno hay frutas, verduras, queso fresco, leche fresca, y eso todavía se conserva. Y nosotros tenemos acá una cerca. Ya finalizando este tour, demostrándole un barrio típico de Rumanía y en especial el mío, vamos finalizando. Agradezco que hayan llegado hasta el final del video. Contame qué opinás de este barrio, si es parecido al tuyo o no, si estuviste en algún lugar de Rumanía y querés dejarnos tu comentario.